Buenas tardes. Soy Felipe de Lucas Arellano, psicólogo y comunicador audiovisual de Valparaíso, Chile. Esta tarde de domingo 19 de marzo del 2023 te traigo un artículo que leeré escrito por mí a través del Centro Cultural Quenoscuanjip en marzo del 2020. Espero que sea de tu interés. Si estás aquí viendo esto, probablemente te llamó la atención el título y tal vez compartimos intereses similares. Se llama La inédita carta enviada por Carl Jung a Constance Ellen Lung el 17 de diciembre de 1921. Subtítulo: Los dioses extranjeros son un dulce veneno. Foreign gods are a sweet poison. Primeras aproximaciones a un modelo teórico. A continuación, publicaré el único vestigio público disponible de esta particular correspondencia que existió entre el doctor Carl Gustav Jung y su discípula, la doctora Constance Ellen Long. Esta carta fue rescatada por el psicólogo Richard Knoll y publicada en su libro The Iron Christ, The Secret Life of Carl Jung, de 1997, que tuve la oportunidad de leer en español hace unos 2 años, o sea, si esto lo escribí hace 3 años, hace 5 años. Debemos considerar que los miembros supervivientes de la familia de Jung, los herederos, discípulos y administradores de su propiedad intelectual, han mostrado poco interés en contribuir al registro histórico, esto en palabras del autor que cito. Knoll, Richard Knoll, leyó cartas y diarios de archivos hasta entonces desconocidos, ubicados generalmente en Estados Unidos y Europa. Fue imposible encontrar el ejemplar de este libro en español en la web, por tanto he traducido yo mismo el extracto. Paréntesis. Como escribí esto apenas había iniciado la pandemia universal, yo había leído este libro a través de la biblioteca Santiago Severín de mi ciudad, Valparaíso, y en esa época se encontraba cerrada por razones obvias. Por eso no pude acceder al tomo en español, pero lo conseguí en inglés. Considerando la nueva reforma de Quenoscuanjip, el centro cultural a través del cual escribí esto, me parece fundamental comenzar con un artículo de estas características. Es importante que como chilenos nos concentremos en nuestra propia tierra, sangre y dioses. No podríamos hablar de una, comillas inglesas, raza chilena, propiamente tal, puesto que no somos puros, pero sí somos la mayoría de la población, una mezcla muy curiosa entre la herencia indígena y la europea. Cualquier persona con mediana capacidad de análisis podrá inferir que esto nos dota de cualidades únicas que deben ser comprendidas, meditadas y extrapoladas en beneficio de nosotros mismos. La gran mayoría de estas cualidades no han logrado hacerse conscientes en el colectivo humano de nuestro país. Estos remanentes luchan incansablemente por alcanzar la superficie de la conciencia plena, aunque sus movimientos recónditos pasen inadvertidos. Idealmente al amparo de formas y métodos coherentes de interpretación
y aplicación social. De esas maneras, podremos extraer del inconsciente este material o tesoro que une esas dos herencias culturales y que va a ser muy beneficioso terapéuticamente, no solo para nuestro país, Chile, sino para los países de Latinoamérica. Como ya pudiste apreciar, el enfoque del artículo está enfocado en esta zona geográfica. Con esto no digo que debemos negar nuestro pasado, es decir, la explotación catastrófica que hicieron los españoles en los pueblos y tierras de los indígenas del pasado. Al contrario, debemos luchar y siempre encarnar un espíritu de justicia. No negamos tampoco el terrible presente que continúan sufriendo los pueblos indígenas de nuestro país. Esto es algo que debemos remediar con todas nuestras fuerzas. No obstante lo anterior, también es necesario contemplar el ciclo de la historia con objetividad, entendiendo que circunstancias similares han ocurrido en todos los espacios geográficos del mundo. Dos puntos, una amplia cantidad de culturas y civilizaciones en los diversos capítulos de la historia nacieron a partir de grupos de orígenes diversos, independientes y extraños entre sí, que por una u otra razón, guerras, desplazamientos, migraciones, terminaron conviviendo juntos, aglutinándose después como resultado de lo evolutivo, de la identidad de medios ambientes y las necesidades de una vida en común. La aglomeración de unidades diferentes comienza a fusionarse y forma una raza, es decir, un agregado masivo que posee características y sentimientos comunes. Le Bon, página 102. Al final voy a decir todas las referencias bibliográficas. Las herencias filogenéticas y biológicas hacen el resto, marcando el paso de lo que luego se constituye en una sociedad organizada o civilización. El uso de la palabra raza era muy común en los textos académicos del siglo XIX. En los orígenes de las ciencias sociales se utilizó en el sentido de grupo masivo. Décadas después se desvirtuó y utilizó de las peores maneras. En nuestra actualidad se ha eliminado el valor taxonómico del concepto de raza. Hoy entendemos que todos pertenecemos a la misma especie y descendemos del mismo tronco. Pero, únicamente desde lo coloquial, comentamos que son pocas las razas puras que han logrado sobrevivir al paso del tiempo a nivel mundial, cuya pureza, entre comillas, suele recaer en la esfera absorbente del mito. La denominación de Le Bon, Gustave Le Bon, nos entrega, al hablar de raza, es susceptible de ser utilizada para un grupo humano cohesionado desde hace siglos, el cual conforma una o unas naciones dentro de un territorio, un estado, un carácter y una cultura que le diferencia. Sin embargo, en virtud de la dignidad humana,
el conocimiento biológico actual no nos permite imputar los logros culturales a las diferencias en el potencial genético, sino que sólo deberían atribuirse a la historia cultural de los diferentes pueblos. Los pueblos del mundo actual parecen poseer igual potencial biológico para alcanzar cualquier nivel de civilización. UNESCO 1981, letra C. Hoy es correcto el uso de etnia o población en lugar de raza, aunque los tres pueden perfectamente remitir a una concepción ni física ni materialista, sino una espiritual o álmica que caracteriza a los habitantes de un determinado lugar o país. No es de dudar que cuando estamos mucho tiempo en un lugar extranjero, adoptamos formas, modismos y costumbres de ese sitio. Esto por medio de la compenetración álmica y social. En cambio, algo muy curioso ocurriría si juntáramos a muchos individuos, todos de distintas zonas y lenguas, para convivir durante años en un lugar. ¿Acaso no se formaría de esta organización un alma singular? Este ejemplo es solo para la reflexión, porque tomaría décadas y siglos reportar un experimento tal. También depende de los patrones físicos del lugar. Dos puntos, templado, veraniego, frío o inhóspito. ¿Acaso no hemos visto en muchos casos de la historia de la humanidad esta situación? Los volúmenes de historia universal aceptan la hipótesis, la expansión de la geopolítica en los antiguos imperios y las migraciones masivas, así lo atestiguan. En otras palabras, a manera de explicación, con eso de una concepción no física ni materialista, sino en el sentido espiritual y álmico, al fin y al cabo, los grupos de personas que conviven mucho tiempo en una misma zona, por muy diversos que sean sus orígenes, se van a compenetrar álmicamente, lo cual suena bastante obvio, pero es un fenómeno que pasa desapercibido para muchos incluso. Y esto está en la historia universal. Vemos cómo dueños de un territorio, tribus indígenas, recibieron invasiones de imperios de otras zonas, se mezclaron entre ellos, compartieron costumbres, compartieron hábitos y otras caracterologías psicológicas que se evidenciaron a través del arte, de la producción de textos, por ejemplo, o de papiros, o de otra clase de comunicación ideográfica, ideogramas, jeroglíficos, etc. Y los símbolos que nacen de estas uniones son los emblemas de las mismas y de los espíritus que se conforman y se reconforman. Actualmente esto ya no ocurre mucho, porque ahora están bien delimitados los países, los estados y las naciones, salvo en ciertas partes donde hay guerra todavía por los territorios. Y costaría imaginar cómo podrían mezclarse los países de aquí a futuro. Ya suena casi un acto bastante complejo. Solo por medio de guerras o de enfrentamientos políticos podrían volver a ocuparse territorios de otros países, pero ya es una situación más controlada y compleja. Pero esto no fue solo en América. En el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, en la zona ocupada por Europa, Occidente, etc.
Solo estamos en contra de la excesiva crítica y reflexiva, del extremo negativismo que no aporta en nada, que no intenta entregar soluciones y que solo incrementa el caos. Esto se ha dado mucho entre nuestros compatriotas en los últimos años. Las redes sociales se entregan a este juego de comentarios y habladurías, al intercambio de opiniones, réplicas y contrarréplicas, normalmente sin acritud. El único miedo que asoma es la potencial guerra civil. Estas tendencias conllevan una fase inicial de recriminación a la injusticia social que es totalmente cuerda y aceptable, pero luego carecen de sustancia a la hora de materializarlas en algo productivo para el colectivo. Es hora de dejar de observar el supuesto pasto más verde del vecino cercano o lejano. El interés de la población siempre está en las cualidades extranjeras. Observamos durante décadas, con recelo, los logros y avances ajenos. Por tanto, esta reflexión, este artículo, servirá para construir ese desapego que tanto buscamos inconscientemente como sociedad en relación con las otras, para así comenzar a enraizarnos en nuestro territorio, que es lo que nos corresponde porque es el lugar donde hemos nacido. Remito nuevamente a colocarnos en el contexto de la época en la que se escribió esto, que fue casi inmediatamente después del estallido social que vivió Chile en octubre del 2019. Este artículo se escribió en marzo del 2020. Entonces estábamos viviendo como país una situación muy compleja y el Centro Cultural Kenos Quanjip intentó buscar soluciones en aspectos muy accesibles, en herramientas muy fáciles de alcanzar, que ni mucho menos se encuentran dentro del alma o del fuero interno de las personas, dentro de su conciencia. O sea, solo baste cerrar los ojos, concentrarse, meditar un tanto para empezar a hacer los cambios necesarios de pensamiento. Este es un proceso más complejo. Todas estas observaciones son sumamente generales. Estamos al tanto de ello. Si bien el siguiente extracto que voy a publicar ahora, que es la inédita carta que envió Carl Jung a Constance Le Long, se escribió en el contexto de la competencia entre Jung y Ouspensky, Piotr Ouspensky, importante autor de la línea de Gurdjieff. Es muy relevante el tema que nuestro psiquiatra predilecto aborda, totalmente revelador en el sentido de lo que planteamos en este artículo. Este es un texto, como he dicho, extraído de una carta que envió personalmente el 17 de diciembre de 1921 a la doctora y discípula de sus enseñanzas durante años, Constance Ellen Long. Ella copió las frases en su diario, encajándolas entre elaboradas explicaciones metafísicas de Ouspensky, filósofo interesantísimo por lo demás. Como Richard Knoll dice, comillas, la carta no necesita explicación. Página 223, cierre comillas. Las notas de Long comienzan con una advertencia. Jung dice que la enseñanza programada, programmed teaching, es un gran peligro, great danger, y luego va directamente al corazón de lo que se trata. Gnosis should be an experience of your own life, a plant grown on your own tree. Foreign gods are a sweet poison,
But the vegetable gods you have raised in your own garden are no raging. They are perhaps less beautiful, but they have. You shall not make totems for foreign trees. No one shall keep you else you trespass your limits. But blessed be the place where we meet the beginning of our limitations. Beyond one's frontiers there is nothing but illusion and misery, because there you arrive in a country of the wrong ancestor spirits and the wrong charms. No teacher shall teach you else you should become weak, but your soul gives you the right medicine. You should be strong within your country. You have good strong trees and plenty of rich fields and good water. Why do you look for foreign teachings? There are poisons. They did not come out of your blood. You should be on your own feet, and you have your own rich heart below them. Why should you listen to the words of a man who is of his own soil? Who is also of his own feet? Truth is a tree with roots. It is not words. Fruit only grows in your own garden, nowhere else. Only feeble men eat the food of a stranger, but your people need a strong man, one who gets his truth in his own roots and out of his own blood. That is good for the people, and only that. I appeal to your own natural strength. You would lose your... Hay ciertas paréntesis, ahí vas a ver en el texto. In people, in you adopt strange charms. If you refuse, help then your gods come to your help. There is still too much Christianity in that seeking a helper or a teacher somewhere. Everything must be earned. Traducción mía, comillas, no olvidemos palabras de Jung, la gnosis debería ser una experiencia de tu propia vida, una planta cultivada en tu propio árbol. Los dioses extranjeros son un dulce veneno, pero los dioses vegetales que has criado en tu propio jardín son nutritivos. Quizás sean menos bellos, pero tienen ahí ciertos corchetes de corte. No harás tótems de árboles ajenos. Nadie te retendrá si no traspasas tus límites. Pero bendito sea el lugar donde nos encontramos con el principio de nuestras limitaciones. Más allá de las propias fronteras, no hay nada más que ilusión y miseria. Porque allí llegas a un país de espíritus ancestrales equivocados y encantos equivocados. Ningún maestro te enseñará que no debes debilitarte, pero tu alma te da la medicina adecuada. Debes ser fuerte dentro de tu país. Tienes buenos árboles fuertes y muchos campos ricos y buena agua. ¿Por qué buscas enseñanzas extranjeras? Son venenos. No salieron de tu sangre. Deberías estar sobre tus propios pies y tienes tu propia y rica tierra debajo de ellos.
¿Por qué deberías escuchar la palabra de un hombre que está fuera de su propia tierra? Quien está también desquiciado. La verdad es un árbol con raíces, no son palabras. La verdad solo crece en tu propio jardín, en ningún otro lugar. Solo los débiles comen la comida de un extraño. Pero tu pueblo necesita un hombre fuerte, uno que obtenga su verdad en sus propias raíces y de su propia sangre. Eso es bueno para la gente y solo eso, puntos suspensivos. Apelo a tu propia fuerza natural. ¿Perderías tú, corchetes, en la gente si adoptas encantos extraños? Si rechazas la ayuda, entonces tus dioses acudirán en tu ayuda. Todavía hay demasiado cristianismo en eso de buscar un ayudante o un maestro en alguna parte. Todo debe ser ganado. Cierre comillas. Punto. Final a la cita. Nos sumamos a las palabras de Richard Knoll, entre comillas, no necesita explicación, cierre comillas. Pero sí es necesario aclarar, tomando las precauciones que hemos abordado en la introducción, pero sin dejar de lado el lenguaje utilizado por aquellos profesionales en su época, que la psicología analítica de Carl Gustav Jung fue creada para los arios. Es una ciencia aria, como siempre afirmó su autor. Los archivos y testimonios escritos que prueban estos dichos están ahora generalmente ocultos a la vista pública. Jung decía que su psicología analítica es una forma de psicoterapia espiritual que realmente solo puede ayudar a los de sangre aria. Esto se condice con su afirmación en su ensayo de 1918 titulado Über das Unbewusste, traducido como el papel del inconsciente, al declarar que el enraizamiento debe ser acorde con la zona geográfica en donde cada uno se encuentra. Es más enfático aún al declarar que en el mismo ensayo que ya cité, dice que el psicoanálisis de Freud y Alfred Adler solo es aplicable a los judíos, argumentando que los alemanes encontrarían insatisfactorio aquel psicoanálisis. Estas impactantes afirmaciones se corresponden plenamente con su misticismo Volkisch, corriente extendida por lo demás en un contexto exclusivamente alemán. Estas ideas fueron omnipresentes en la cultura alemana antes de 1933. El llamado de Jung a sus discípulos para que permanecieran dentro de los límites raciales de su espiritualidad se produjo en la primavera de 1922 con la llegada de Gurdjieff. Knoll, página 225. Dicho esto, debemos actuar del mismo modo. O sea, no deberíamos practicar la psicología analítica junguiana ni el psicoanálisis freudiano en Chile, ni tampoco en Sudamérica. A excepción de los psicoanalistas judíos y arios legítimos en nuestro continente. Nosotros debemos construir una filosofía y psicologías netamente latinoamericanas, que son y serán nuestro grandioso sello de identidad. Este es el gran legado oculto que nos entrega este mensaje,
que conviene descifrar y aplicar responsablemente. Por otro lado, si analizamos el concepto de enraizamiento, vemos que desde la vertiente botánica, enraizar significa echar raíces como una planta o un árbol. En el plano del comportamiento humano es hacer firme y duradera una cosa inmaterial. Con esto se refiere a que la espiritualidad de uno debe provenir de la sangre de uno, o del paisaje tanto místico como mítico que nos rodea y en el cual estamos insertos. El enraizamiento para los pensadores del Volk fue, según el historiador George Moss, el arraigo que transmite el sentido de correspondencia del hombre con el paisaje a través de su alma, y el simbolismo de la yema que encarna el espíritu vital del cosmos. Además, el concepto proporcionó un estándar para medir la integridad del hombre y su valor interior. En consecuencia, no tener raíces estigmatizaba a una persona como privada de la fuerza vital y, por lo tanto, carecía de un alma que funcionara adecuadamente. El arraigo es la pertenencia a la yema. Tengo la intención de reutilizar y afirmar este término en nuestro particular caso nacional, puesto que la palabra en sí no tiene localidad y es universal. Es prácticamente un concepto antropológico y psicológico. Pertenece en sí a las ciencias sociales y sumaría ahora a las ciencias del espíritu. Junto con esto, tengo la intención de resignificarlo, alejándolo un tanto de los patrones de significación Volkisch y acudiendo solamente a los principios que permitan generalizarlo como una actitud humana aplicable en todos los pueblos. Nosotros, los habitantes de Chile, debemos crear nuestra propia psicología y tampoco adoptar psicologías extranjeras. Los profesionales de la salud mental conocemos el funcionamiento de la psiquis a partir de su estudio profundo y su aplicación en las personas. Pero la misión es desprendernos de la teoría extranjera, creando nuestra propia maquinaria psicológica. Esto abarca un trabajo colectivo y al unísono que no distingue profesión u oficio. Solo basta con el hecho de compartir el alma social, situación que existe per se, y tener mera noción de su funcionamiento. El inconsciente es un concepto también universal y la inconsciencia una región inmanente a la especie. Por tanto, psiquis o psique, alma, psico-logía, estudio del alma o de la psiquis, psico-análisis, análisis, examen o estudio de la misma, son herramientas inherentes a la naturaleza humana misma. Son las facultades introspectivas del alma mundial. Su campo de extensión nos permite innovar en su abordaje por medio de un cuerpo teórico y epistemológico. Por consiguiente, armar un entramado lógico y prestigioso a partir de la observación activa de la inconsciencia del chileno será útil para abordar nuevos rumbos, para dejar de lado la debilidad de carácter que surge de la constante autorreprobación
y de la aprobación ciega de los métodos y pensamientos extranjeros. El análisis, examen o estudio de la mente humana es un campo vasto y sin dueño. Su descubrimiento, comillas, científico y su desarrollo académico nos dotó de poder y control sobre él. Pero subrayo que no pertenece exclusivamente a los teóricos o a las escuelas que lo dieron a conocer. Más perteneció anteriormente a la filosofía, al ocultismo y la mitología. Sobre ella, sobre la mente. Dije sobre él. Los fundadores o padres de esta ciencia nos legaron sus métodos, pero como hijos también seremos padres de nuestros hijos y podemos crear nuevas formas de comprenderla y transmitirla. ¿Cómo es posible no ser dueños de algo que en esencia nos pertenece? No obstante, lo único que deberá mantener sesgo es la aplicación terapéutica del mismo saber científico, que solo debe ser ejercido por psicólogos y psiquiatras. En fin, es imprescindible la intención de crear un nuevo sistema interpretativo particularmente adaptado a la inconsciencia chilena, esa que ha comenzado a constituirse desde hace recientes siglos, pero que en sus dos vertientes civilizadoras observamos una transmisión milenaria. En sus dos vertientes civilizadoras, incluso arcaica, repleta de remanentes que colisionan, luchan y chocan, del mismo modo que funciona la dualidad universal. El punto dialéctico de contacto entre dos polaridades se ubica en una tercera vía, un misterioso punto de unión digno de ser investigado con todos los instrumentos científicos y espirituales disponibles. Esta es la misión de Kenos Kwanjip. Bibliografía. Jung, C.G., 1918, Über das Unbewusste, Schweizerland, Monatshefte für Schweizer Art und Arbeit, Zurich, 4464 hasta 72, 548 hasta 58, CW10. Le Bon G, Gustave Le Bon, Gustave Le Bon, 1895, Psicología de las masas, una edición para revisión, ultimoreducto.com o edición Create Space Independent Publishing Platform, primera edición, 12 de enero del 2016. Moss, G., 1981, The Crisis of German Ideology, Intellectual Origins of the Third Reich, New York, Schocken, 1964, 16. Noel R., 1997, The Iron Christ, The Secret Life of Carl Jung, Random House, primera edición. UNESCO, 1981, Convenciones, Recomendaciones y Declaraciones de la UNESCO, Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, Madrid. Para finalizar totalmente la lectura, quiero comentar que tuve que cortar en numerosas ocasiones el video porque, como grabé un día domingo en la tarde, comprenderá usted que colocan música y se escuchan muchos perros y sonidos en la calle. Y cada vez que sabía que venía un ruido, tenía que cortar y tenía que esperar a que pasara el ruido para poner play de nuevo. Así que fue bastante problemático. Me distraje en algunas partes,
el nombre completo de Ouspensky es Peter Demianovich Ouspensky, el esoterista y escritor ruso que citamos, eh, seguidor de Gurdjieff, pero creador de su propia doctrina. Y también quiero agregar algo sobre la segunda parte del último video que subí antes de este, que es el de restablecimiento de los derechos inherentes del pueblo mapuche y de todos los originarios, que agregué una frase que tiene relación con el fuego, porque hablamos harto del fuego, comillas, dominó el alma de las masas y se materializó en antorchas que danzaron al son de las protestas. Arrasó por medio del disturbio en todas las regiones del país, en múltiples incendios a la propiedad pública y privada. Cierre comillas. También agregué una fuente que olvidé nombrar en la lectura, particularmente en la parte de la conclusión, confróntese en la actualización. Porque estos artículos los tengo en la página web, o sea, lo que tú escuchaste en esta jornada lo puedes encontrar en el link que voy a dejar ahora en la descripción. La autora que olvidé citar es Tolosa MS, 20 de octubre del 2019, Carta a Hechos, 19 de octubre del 2019, Sociedad Chilena de Psicología Psicoanalítica, SCPA, Sociedad miembro de la International Association for Analytical Psychology, IAP, M. Susana Tolosa, presidenta Sociedad Chilena de Psicología Analítica, SCPA, recuperado de. Esto es del video anterior. Esta actualización y todo lo encontrarás en el portal www.felipedelucas.cl, que pienso cambiar su nombre este año a Psicodivum. Te agradezco mucho por haber llegado hasta este punto. Y si nos permitimos hacer una reflexión final sobre todo lo acontecido, que tal vez no se esperaban que iba a tener esta continuidad o este surco el artículo, sobre todo desde el título, pero todo parte de la importancia de la carta que hizo Jung para Ellen Long, pero en el sentido que muestra, porque era una carta que mostraba ciertos celos, porque Constance estaba dejándose llevar un poco por las enseñanzas de este místico eh, Ouspensky y también de Gurdjieff. Entonces le dice no confíes en dioses extranjeros porque son al fin y al cabo enseñanzas veneno. Es mejor que confíes en las que tienen que ver con tu propia tierra, donde tú naciste. Tus dioses originarios, indígenas y más. Entonces, si bien tenía un sentido en ese aspecto, aún así muestra un sentido sumamente profundo y tremendamente útil, tremendamente médico, sobre todo para países latinoamericanos, sobre todo para el país en el que nací particularmente yo, que es Chile. Hace falta mucho eso, que dejemos de concentrarnos tanto en los dioses o los encantos de países extranjeros para que podamos encantarnos de nuestros propios tesoros y bellezas que entrega nuestra naturaleza, nuestro territorio y los mitos de nuestros pueblos originarios y todas sus enseñanzas. Todo eso va a ser una medicina álmica para la conciencia colectiva. Y también, claramente, si hablamos de colectivo, hablamos de medicina para la conciencia individual. Por tanto, estoy buscando una terapéutica para el país, por medio de elementos que tenemos a fácil acceso. O sea, tampoco tan fácil, requiere estudio, investigación, indagación, relación con los pueblos originarios, relación con la historia del país, desde lo primitivo hasta lo actual, para ver cómo ha evolucionado desde que existe cierto registro la conciencia humana de nuestro territorio. Todo eso va a ser vital no solo en la comprensión y en el repaso de esos términos y conceptos, sino que será sumamente beneficiosa, no solo para el intelecto, para el espíritu, para la mente. Y eso generará el enraizamiento, que es amar nuestro territorio y sentar y llevar raíces hacia lo más hondo de la tierra. Eso es lo que hace falta.
Y por eso los psicólogos y psiquiatras tenemos que crear un sistema de pensamiento acorde al terreno donde nacimos o donde vivimos. Si queremos pensar realmente en nuestros pacientes, de manera individual como grupal y colectiva. Y en Chile estamos al debe en eso, tenemos que crear un sistema psicológico basado en todos los puntos que ya describí. Y esa es la tarea en parte que ha llevado el Centro Cultural Quenoscuanje, poco a poco, lentamente. Mejor aún si recibe cooperación o ayuda de otros colegas para construir al unísono esto. Pero esto ya para otro lado. Si quieres contactarme, me puedes enviar un correo, lo encontrarás en la página web. Nuevamente te agradezco por haber llegado hasta el final. Soy Felipe de Lucas Arellano, residente en Valparaíso, Chile, psicólogo, comunicador audiovisual, estudiante de postgrados, particularmente en historia, y otros diplomados. Y si quieres, colócale like a este video, me ayudarás mucho con eso. Y suscríbete para estar escuchando otras lecturas que podrían ser de tu interés. Sobre todo si esos intereses van de la línea con psicología, meditación, antropología, historia, cultura, filosofía, ya sea de Occidente, como de Oriente, como latinoamericana, mitología, medicina, entre otros campos del saber. Que tengas un buen domingo y una buena semana.